Querido Padre Celestial, queremos, Señor, agradecerte porque tú siempre estás a nuestro lado. Bendice, Señor, en esta mañana aquí a mis hermanos, bendice tu palabra. Permite, oh Dios, que el mensaje de hoy pueda ayudarnos a edificar nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, con tus ángeles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy, mis hermanos, nuevamente tenemos el estudio, estamos estudiando lo que es Apocalipsis, mis hermanos, en un contexto de conocer más a nuestro Dios, ¿verdad? Y conocer más a nuestro Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar acerca digamos, las buenas noticias de Apocalipsis, ¿verdad? Las buenas noticias de Apocalipsis. Eh, Mis hermanos, en la Biblia nosotros encontramos el mensaje, digamos, de Apocalipsis como un mensaje, digamos, evangélico, apocalíptico, en el ámbito, mis hermanos, del conocimiento de Jesucristo, porque Apocalipsis, hermanos, es revelación de Jesucristo. Y nos enseña, mis hermanos, cómo Cristo creó este mundo, un mundo perfecto, según Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y, mis hermanos, cómo será restaurado también este mundo, según Apocalipsis 20, 21 y 22. Es decir, Apocalipsis, mis hermanos, nos va a dar la culminación del pecado y la deformación de este mundo, a tener que introducirnos a cómo este mundo va a ser restaurado como fue en un inicio, ¿verdad? Como fue en un inicio allá en el Edén, mis hermanos, en el ámbito perfecto. Es por eso, mis hermanos, que cuando nosotros estudiamos Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a entender, digamos, lo siguiente. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él la muerte, así dice la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, ¿cierto? Sabemos, mis hermanos, que a través de la desobediencia de Adán y Eva, el pecado, digamos, se introdujo, en la cual, digamos, nosotros ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros, mis hermanos, estamos condenados a la muerte. Pero ¿qué menciona Apocalipsis, mis hermanos, concerniente a eso? ¿Qué mensaje de esperanza, qué mensaje, digamos, qué buenas nuevas hay para nosotros? Según Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Apocalipsis, mis hermanos, 14 menciona de un mensaje, y de un mensaje, mis hermanos, de un Evangelio eterno. Significa que lo que el pecado, mis hermanos, trajo, que es la muerte, digamos, el mensaje de Apocalipsis es la solución digamos, ese problema que se inició en el Génesis. Y que el mensaje, mis hermanos, es eterno, significa que aquellos que escuchen el mensaje y lo acatan, también van a tener, hermanos, esa eternidad. Es decir, vamos a volver al principio. Como Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente, claro que condicionalmente, había condiciones para vivir eternamente. Ahora, mis hermanos, todo aquel que recibe el mensaje que menciona Apocalipsis, el mensaje del Evangelio eterno, también va a vivir por la eternidad. Es por eso, mis hermanos, que cuando analizamos Apocalipsis es bastante hermoso, mis hermanos, porque nos ayuda, mis hermanos, a entender, o es para nosotros, porque dice, para predicarlo, ¿a quiénes, mis hermanos? ¿A quiénes? Dice, para predicar a los moradores de la tierra, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Es decir, el pecado, dice, mis hermanos, que se introduce y que todos los seres humanos, todos los seres humanos, están envueltos en el pecado y por ende la muerte.
Pero el Evangelio eterno, el Evangelio que menciona Apocalipsis, mis hermanos, será aplicado a todos los seres humanos, ojo, todos aquellos que fueron involucrados en el pecado, todos, a toda nación, tribu, pueblo, lengua, con el objetivo de ¿qué? De que también aquellas personas que aceptan este Evangelio puedan vivir eternamente. Es una buena noticia, mis hermanos. Significa que si nosotros, mis hermanos, somos conscientes que el pecado nos lleva a la muerte, y creo que mayor prueba de eso es cada vez que te miras en el espejo, ves que estás envejeciendo, eso, mis hermanos, es una esperanza para mí, que entender que Apocalipsis hay un mensaje que el Señor me quiere dar, en la cual mis hermanos también me ofrece la vida eterna. Es por eso que cuando leemos nosotros Isaías, vamos a sacar nuestras Biblias, Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Vamos a leer ahí, mis hermanos, buscamos ahí. Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha cortado, dice, la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro rostro para no oírlo. Hermanos, el pecado es, digamos, algo que nos separa totalmente del Señor. En un inicio dice que Adán y Eva, digamos, podían ver o conversar con Dios cara a cara. Y cuando ellos pecaron, simplemente escuchaban la voz de Dios. Y cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, estuvo ahí en el monte Sinaí y vieron, digamos, la presencia de Dios a través de fuego, al final ellos dijeron a Moisés que Dios hable contigo, porque ellos tenían temor. Y tú hablas con nosotros. Y el ser humano llegó, mis hermanos, a escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Y actualmente nosotros escuchamos la voz de Dios a través de la palabra de la Biblia, o a través, digamos, de un predicador que nos enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el pecado ha hecho esta división. El pecado ha hecho esta división. Entonces, y el mensaje que el Señor da a Juan ahí en Apocalipsis 14 es el mensaje de que Él quiere unirnos con Él. Él quiere, mis hermanos, que nosotros nos volvamos. Él quiere rescatarnos. Él quiere que volvamos a esa misma relación que tuvo Adán y Eva antes de pecar, en la cual podamos verlo a Él cara a cara, en la cual, mis hermanos, podamos nosotros, digamos, relacionarnos con Él. Es por eso que cuando leemos otros Romanos 6:23, ¿verdad? También encontramos ahí algo que nos motiva, mis hermanos, a nosotros a tener que, eh, digamos, acercarnos a este mensaje de Apocalipsis 14. Romanos 6:23 dice, miren, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el mensaje de Apocalipsis 14:6 es el mensaje de Jesucristo, ese mensaje de salvación. Entonces, y ese mensaje de salvación, hermanos, es para vida eterna, porque dice, hermanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que Apocalipsis nos revela lo que Cristo vino a hacer por nosotros en beneficio de nuestra salvación. Y ese mensaje debe ser predicado a todos los moradores de la tierra, para que todos conozcan el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados y de esa manera nosotros obtener la vida eterna. De esa manera, mis hermanos, nosotros prepararnos para vivir eternamente con Él, para verlo cara a cara, así como fue en el Edén. Es una buena noticia. Así que, mis hermanos, Apocalipsis trae excelentes noticias para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios y que nosotros podamos también compartir este mensaje a las demás personas para que también, mis hermanos, sean partícipes de las bendiciones que Dios quiere para nosotros.
Recuerden, hermanos, que el pecado nos alejó del Señor. El pecado, por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado permitió que ya no podamos ver a Dios, podamos escucharlo. Luego, mis hermanos, a través de los profetas, nomás, ahora a través de la palabra, ¿verdad? De la Biblia, escuchamos la voz de Dios. Pero cuando nosotros analizamos Apocalipsis, vemos la intención de Dios, que es que volvamos nuevamente a poder conversar o estar con Él o mirarlo cara a cara. Es por eso que cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, es un texto muy conocido para nosotros, mis hermanos. Vamos a leer ahí Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, está relacionado con Apocalipsis 14:6, el Evangelio eterno. Y el único, mis hermanos, que nos ofrece una vida eterna es Jesucristo. Es decir, es Jesucristo la esencia de este Evangelio. Él es eterno, es por eso que Él nos ofrece en su mensaje que nosotros vivamos por la eternidad. Hermanos, todo esto que viene manejando, digamos, el texto, es porque el Señor nos ama, porque de tal manera Dios amó al mundo, a todos, será aplicado a todo el mundo, a todo tribu, pueblo y lengua, es decir, amor del Señor para todos. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos ser aquellos canales de llevar también este evangelio a las demás personas, el cual llegó a nosotros primero. Revelar a Jesucristo, que las personas conozcan a Jesucristo. Y mis hermanos, dice mis hermanos, el texto claramente que el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Es maravilloso. Entonces, bueno, Apocalipsis no es complicado de entender. Apocalipsis, hermanos, es un libro de esperanza, un libro, mis hermanos, que nos trae el mensaje de salvación para todos. Y a veces nos preguntamos, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, y nos complicamos mucho en eso. Bueno, el mensaje de Apocalipsis, hermanos, 14, el mensaje de los tres ángeles, una parte dice es el evangelio eterno, o sea, el único que es eterno, hermanos, es Jesucristo. Entonces, es la predicación o el mensaje de Jesucristo. Es por eso que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y esa revelación es el mensaje eterno. ¿Y cuál es el propósito del mensaje eterno? Es que nosotros, mis hermanos, también lleguemos a vivir por la eternidad con nuestro Dios. Es por eso, mis hermanos, que en esta mañana yo quisiera preguntarles, nosotros los que estamos aquí conectados, ¿queremos vivir eternamente? ¿Queremos ver cara a cara a nuestro Dios? ¿Verdad? Entonces necesitamos recibir ese mensaje eterno en nuestras vidas, o ese evangelio eterno. Pero vamos a ver más adelante, mis hermanos, según estemos avanzando con los estudios, qué más hay que hacer en ese mensaje eterno. ¿Qué más hay que aceptar dentro del evangelio eterno? Viene con un paquete, mis hermanos, en el cual nosotros debemos obedecer y debemos hacer. Es maravilloso cuando nosotros conocemos esto. Lo importante, hermanos, es que conozcamos a Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, aceptamos a Cristo, nos enamoramos de Cristo, de ese evangelio eterno, y entendemos que el único propósito que Él tiene para nosotros es darnos la eternidad, es ahí, mis hermanos, cuando nosotros vamos a querer hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos en beneficio de nosotros mismos. Así que, mis hermanos, el Señor está dispuesto a salvarnos. Apocalipsis 2:10, vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, menciona, mis hermanos, lo siguiente. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros
en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hermanos, el mensaje del Evangelio eterno, mis hermanos, también trae consecuencias. Es decir, el ser fieles a Dios, mis hermanos, hay consecuencias. Porque el enemigo de Dios nunca va a estar contento que nosotros aceptemos ese evangelio y que seamos fieles seguidores de Jesucristo. Nunca va a estar contento. Entonces, dice mis hermanos apóstoles que nosotros debemos ser probados. Muchos estaremos pasando tribulaciones. No sé, de repente alguien está aquí conectado, hermanos, está pasando momentos difíciles. El enemigo es astuto. Quiere que nosotros nos animemos. Pero sin embargo, el Señor nos anima y nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Ahí está, mis hermanos, lo que nos debe fortalecer en momentos de tribulación. El Evangelio eterno es que nosotros nos mantengamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de vida. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que cuando Jesús vino a visitar o a ver, digamos, a María y a Marta cuando Lázaro había muerto? María y Marta estaban seguras que Lázaro iba a resucitar en los postreros días. Pero Jesús, ¿qué le dice? Aquí estoy yo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando el Señor dice ser fiel hasta la muerte, también te decimos, incluso si un día te quitan la vida, pero que sea que tú nunca hayas, digamos, rechazado el mensaje del Evangelio eterno, que tú nunca me hayas negado. Si no importa, mis hermanos, si por Cristo vamos a morir. No importa, hermanos, si por Cristo de repente nos piden el trabajo. No importa, hermanos, si por seguir al Señor la familia se rebela contra nosotros. Lo que interesa es que seamos fieles a nuestro Dios. Porque cuando Cristo venga, nos va a levantar para vida eterna. Porque cuando Cristo venga, mis hermanos, nosotros seremos transformados y le veremos a Él cara a cara. Eso es lo maravilloso, mis hermanos, de estudiar Apocalipsis. Y cuando nosotros comenzamos a tener que abrir más y más, mis hermanos, vamos a entender, cuando lees Apocalipsis 20, 21 y 22, en la tierra nueva, en el cielo nuevo, hermanos, las cosas serán distintas. Entonces, hermanos, lo que el Señor nos ofrece es darnos la eternidad. Pero nosotros queremos, hermanos, ser fieles hasta, hasta la muerte. Y es interesante, mis hermanos, cuando nosotros analizamos todo esto. Es por eso que vamos a ir ahí a ver otro texto más, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. Hay otra cosa, mis hermanos, que el Señor también nos advierte, ¿verdad? Nos advierte. Uno, que el enemigo, mis hermanos, a muchos meterá en las cárceles, habrá tribulaciones, incluso, hermanos, serán muertos. Pero sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pero también, mis hermanos, en Apocalipsis el Señor nos advierte que el enemigo, mis hermanos, hará grandes señales. Que el enemigo, mis hermanos, tratará de ¿qué? De inducir y confundir a las personas. Y se da cuenta, mis hermanos, que mucha gente piensa que está adorando al Señor y va a cultos, va, mis hermanos, a lugares donde aparentemente hablan del Evangelio, pero que está totalmente distorsionado, donde la gente se centra simplemente, hermanos, en sanidad, que para mí, mis hermanos, es como si fuera algo de espiritismo, y comienza a alejar a las personas. Hermanos, el Evangelio eterno es conocer a Jesucristo, es seguir y hacer lo que Jesucristo nos dejó que nosotros hagamos.
Porque mis hermanos, el enemigo es tan astuto que tiene mis hermanos, digamos, formas o métodos de cómo alejarnos de nuestro Dios. Así que mis hermanos también tengamos en cuenta esto. El enemigo va a utilizar siempre la verdad con un poco de mentira. O va a mezclar, mis hermanos, la Biblia con algo, digamos, de repente tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera, para presentarnos, mis hermanos, como algo bueno y hacernos que nosotros nos alejemos de Dios. Así que, mis hermanos, también nos menciona que el Evangelio eterno, mis hermanos, trae dos divisiones. Uno, mis hermanos, los que adoran a Jesucristo, al cual Apocalipsis revela. Y otro, mis hermanos, los que adoran al enemigo de Jesucristo, aquel, mis hermanos, que muchas veces trae tribulación y sufrimiento en las personas. Es por eso que Apocalipsis, mis hermanos, 14:6, dice, perdón, Juan 14:6, vamos a leer ahí, mis hermanos. Juan 14:6 menciona lo siguiente, ¿sí? Juan 14:6, el Señor, mis hermanos, dice lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando mencionamos, mis hermanos, que Jesús, su finalidad es salvarnos, y que Él a través de Juan, en el libro de Apocalipsis, nos da el mensaje del Evangelio eterno, es darnos a entender que necesitamos conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque Jesús, mis hermanos, es el camino, porque Jesús es la verdad, porque Jesús, mis hermanos, es la única forma, digamos, de obtener la vida, y solamente a través de Él podemos nosotros tener acceso al Padre, ¿verdad? Al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. Entonces, hermanos, Jesucristo se está manifestando en Apocalipsis 14:6, que el Evangelio eterno, mis hermanos, es que nosotros le conozcamos a Él, le aceptemos a Él y a través de Él, mis hermanos, obtener la salvación. Pero también nos advierte, mis hermanos, que el enemigo hará todo lo posible para alejarnos de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, en esta mañana vamos a cerrar el estudio leyendo Primera de Pedro 1:20. Vamos a leer Primera de Pedro 1:20. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a nosotros, mis hermanos. Jesucristo, mis hermanos, ya estaba todo planificado cómo salvaría este mundo. Pero Él se ha manifestado, mis hermanos, en esos tiempos por amor a nosotros. Así que, mis hermanos, Apocalipsis también mencionaba, ¿se acuerdan, mis hermanos, que leímos? El Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, la disposición de venir a salvar a la raza humana en Jesucristo ya estuvo antes que nosotros seamos creados. Porque Él nos ama, mis hermanos, porque Él te ama, porque Él quiere que nosotros podamos vivir al lado de Él eternamente y que nosotros podamos relacionarnos con Él cara a cara. Así que, mis hermanos, vamos a hacer, digamos, un pequeño resumen de lo que estamos estudiando. O sea, Apocalipsis 14:6, mis hermanos, habla del Evangelio eterno para toda nación, tribu, pueblo y lengua, ¿verdad? Pero sin embargo, Romanos menciona que el pecado entró a este mundo por un hombre y por lo cual todos hemos pecado. O sea, en otras palabras, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el mensaje eterno es a todos los destituidos nuevamente hacerles volver a la presencia de Dios. Y es por eso que Juan menciona, digamos, que Jesucristo, ¿verdad? Que el amor tan grande que vino a morir por todos nosotros. Y el mismo Juan menciona que Jesucristo es la única forma de poder llegar al Padre y tener vida eterna, porque Jesús es, digamos, es el camino,
es la verdad, es la vida, ¿cierto? Solamente a través de Él. Pero sin embargo, Juan en Apocalipsis nos da la, digamos, nos da la fortaleza de que nosotros seamos fieles hasta la muerte y que Dios nos dará la corona de vida. Pero antes nos advierte que también padeceremos, digamos, persecución, pasaremos dando momentos de tribulación, incluso muchos van a ser muertos, pero que sin embargo, mis hermanos, el Señor nos va a devolver la vida. Entonces es necesario entender que Satanás también no se va a quedar tranquilo, sino va a querer, hermanos, destruirnos, va a querer apartarnos de nuestro Dios, pero nosotros debemos mantenernos firmes hasta el final y de esa manera obtendremos la victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo, mis hermanos, es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo y como dice Pedro, mis hermanos, que ya estaba destinado por amor a nosotros. Es por eso, mis hermanos, que en esta mañana vamos a orar y vamos a pedir al Señor, hermanos, que nos mantengamos firmes, que nos mantenga firmes con su gracia, con su misericordia, y que de nosotros no se aparte, mis hermanos, su Santo Espíritu, para que permanecer en ese Evangelio que hemos creído, en Jesucristo, el único, mis hermanos, que puede salvar y salvarnos a toda la humanidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por el mensaje que tú tienes para nosotros cada día, porque tú nos amas. Apocalipsis, Señor, es un libro de esperanza, es un libro donde te conocemos a ti y encontramos las pautas de cómo nosotros podamos vivir eternamente siendo fieles a tu mensaje. También, oh Dios, permite que el mensaje pueda fortalecer nuestra fe y que podamos compartir a otros para que también ellos sean fortalecidos por este mensaje. Gracias, Padre, porque nos amas, porque tú viniste a morir por nosotros y tú eres el único camino de salvación de toda la raza humana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.